Listo, entonces comencemos. Hay un micrófono encendido que suena bastante duro. Creo que es el de Wendy Duarte. Así, ya. Sí, profe, buenos días, qué pena. Tranquila. Buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar. Mire, el punto de equilibrio para un producto y para multiproducto, pues es un tema muy sencillo, la verdad. Y eso le va a servir sobre todo para análisis financiero. ¿Qué es lo que busca el punto de equilibrio? Pues mirar que la viabilidad financiera de un negocio se dé, ¿sí? Pues que se dé en condiciones normales y bajo los estándares ya uno predeterminados. Espérenme un segundo que me sale gente esperando ahí para ingresar. Listo ya. Bueno, entonces, ¿qué son que lo que calcula es que las unidades que yo deseo o que necesito vender para que cubran todos mis costos, ¿sí? Obviamente ustedes saben que los costos pues, están distribuidos en costos fijos y en costos variables. Los variables son los que están ligados a la producción, entonces eso es lo que busca el punto de equilibrio, saber cuántas unidades debo yo vender para alcanzar mis- mi punto de equilibrio y no solo me da en cantidad, sino también me lo da en precio. Espere que por acá me están escribiendo. Eh, el 12, parcial el 12, normal, parcial el 12 el día de la clase. No, yo lo hiciera por si les parecía mejor hacerlo antes, por si, pero no hay ningún problema. Entonces el 12 normal a la hora de la clase normal por Teams, ese sí creo que debe ser por Teams. Bueno, entonces, el punto de equilibrio es lo que busca es eso, decirme a mí cuántas unidades debo yo vender de determinado producto y cuánto en costo son esas unidades. Listo, entonces acá nos dan el ejercicio, pues que ustedes lo ven, nos dan todos los datos desglosados y nos pregunta cuál es el punto de equilibrio de esta empresa. Nos desglosa, obviamente, ustedes saben los costos fijos, aquí hay una pequeña desagregación para que ustedes pues los vean cuáles pueden ser unos costos fijos, por ejemplo, la depreciación de las herramientas y la nómina administrativa que siempre va a estar, exista o no la producción, y los costos variables que pues son los que están ligados directamente a la elaboración del producto. Entonces empecemos. Traigamos estos datos, traigamos la primera fórmula. Son fórmulas muy sencillas. Entonces, el punto de equilibrio, vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades, ¿sí? Y después vamos a hacer la comparación, vamos a verificar que sí nos dé de verdad punto de equilibrio. Entonces, recordemos, punto de equilibrio es cuando nuestros costos son iguales a nuestros ingresos, ¿sí? Cuando son equiparables o iguales, tenemos utilidad cero. O sea, ni pérdida ni ganancia, pero tenemos punto de equilibrio. Entonces, empecemos cuántas unidades debería yo vender. Entonces, costos fijos, traigamos los datos así, espérame un segundo. Entonces, costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Bueno, el ejercicio ya no los da acá. Sí, son 68 millones, miren, son los costos fijos. ¿Cuál es el precio de venta menos el costo variable? Entonces, traigamos el precio de venta. Espera, aquí tengo aquí la combinación. Entonces, ¿cuál es el precio de venta? El precio de venta son 175.000. Y el costo variable por unidad producida, sí, estos de abajo son en unidades. Sí, o sea, no son los costos variables totales ni el precio de venta total, no, sino obviamente pues el precio de venta es por unidad, pero no es el costo variable total, sino el costo variable por unidad. Entonces, menos el costo variable, que sería 137. Apliquemos la fórmula. Entonces, traigamos este de acá normal para llevar una secuencia. Entonces, precio menos costo variable. Y reemplazamos. O hacemos la operación. Dividimos el costo fijo sobre el valor que acabamos de calcular para ver cuántas unidades deberíamos vender para alcanzar nuestro punto de equilibrio. ¿Sí? Aquí hicimos la primera, mire. Entonces, punto de equilibrio en unidades.
Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Ah, bueno, la fórmula me está diciendo que debo vender 1830 unidades para alcanzar mi punto de equilibrio. O sea, ¿para qué? Para cubrir estos costos fijos y estos costos variables, ¿sí? Los costos variables son 137, o sea, quiere decir que al vender estas 1830 unidades estoy cubriendo estos costos y los costos fijos. Obviamente estos costos son unitarios, o sea que yo debería multiplicar costos unitarios por unidades para calcular el costo total, pero eso ya lo hacemos ahorita en un estado de resultados para que podamos ver bien cómo es que nos da el punto de equilibrio. Ya lo tenemos en unidades, ahora calculémoslo en costo. Hasta acá todo claro, ¿cierto? Solo reemplazamos una fórmula. Le ponemos acá para que se vea la... Listo. Entonces igual, costos fijos, traigamos los costos fijos. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos? El ejercicio no los da, ¿sí? Acá, tengan cuidado cuando hagan esto en Excel o en una calculadora, o siempre hagan primero la operación del paréntesis y siempre encierren lo del paréntesis. Entonces coloquemos acá uno menos, como para acordarnos. Ya lo operamos y ahora sí, abrimos paréntesis y hacemos costo variable dividido sobre el precio de venta. Entonces, costo variable por unidad, recuerden que eso es por unidades, dividido en el precio de venta. Traigamos el costo fijo y hagamos este pedacito de esta fórmula. Entonces, eso se puede hacer de manera directa, simplemente es como para que, pues obviamente ustedes en una calculadora pueden colocar toda esta operación en un paréntesis y ahí igual les va a dar. Entonces, 1 menos, espere que esté, todo raro. Entonces, ahora sí, 1 menos, espérenme un segundito que me está mandando el crear. Profe, ¿se fue? Ya, qué pena, no, qué pena, es que está contestando una llamada, ya volví. Ahora sí, discúlpeme, esta y otra que le haga. Bueno, entonces, 1 menos y le calculamos el factor que acabamos de hallar. Listo. Ahora, simplemente pues reemplazamos, dividimos el costo fijo sobre la operación que acabamos de hacer y esto nos va a dar el punto de equilibrio en valor monetario, ¿sí?
en valor monetario. Ahora vamos a hacer una especie de estado de costos para verificar, ¿cierto? Que tenemos punto de equilibrio. El punto de equilibrio que hallamos en unidades y que hallamos en costos sí coincide. Entonces, ¿cómo se depura cuando queremos hallar punto de equilibrio? Pues fácil, los ingresos menos los costos, ¿cierto? Entonces, ventas totales menos, coloquemos acá, menos costo variable. Ah, es cierto que queda formulado. Entonces, el menos, coloquémosle como palabra. Menos costo variable. ¿Y eso qué nos va a dar? Eso nos va a dar igual al margen de contribución, ¿cierto? Ahora, costos fijos. Y eso nos va a dar igual a la utilidad. Que en este caso, ¿qué nos debería dar? Nos debería dar 0, ¿cierto? Nos debe dar 0 porque estamos hallando punto de equilibrio. Entonces, reemplacemos y verifiquemos que esté bien. Listo, entonces ventas totales. Empecemos. Cuando calculamos la fórmula nos decía que teníamos que vender 1830 unidades, ¿cierto? Es esta fórmula que calculamos acá. Entonces, tenemos que vender 1380 unidades por el precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta? 175.000. Menos costo variable. ¿Cuál es el costo variable? Bueno, pues el costo variable son las 1830 unidades, ¿cierto? Que acabamos de calcular por el costo variable unitario. ¿Cuál es el costo variable unitario? Aquí lo tenemos, 137.500. ¿Cuál es nuestro margen de contribución? Entonces, los ingresos menos los costos variables. Ese es nuestro margen de contribución, que ustedes saben que es el porcentaje de recaudo de ingresos que se da en relación a los costos que contribuyen a la utilidad sin tener en cuenta los costos fijos, ¿cierto? Sin tener en cuenta los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Ah, bueno, los costos fijos fueron los que nos dieron al principio del ejercicio, que ustedes saben que no están ligados a la producción y que se van a mantener constantes a pesar de la producción. ¿Sí? Si se fijan, los costos fijos son iguales al margen de contribución. ¿Eso qué quiere decir? Que mi utilidad va a ser 0. Y aquí tenemos punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Ah, bueno, su punto de equilibrio ya habíamos calculado que debían ser 320 millones en ingresos, ¿cierto? Que fue lo que nos dio las ventas totales. Pero lo debemos hacer multiplicándola por las unidades para verificar que sí coincida que los ingresos, al deducirle los costos variables y los costos fijos, nos den 0. O sea, debemos vender 1830 unidades para cubrir todos estos costos. Y ese sería el punto de equilibrio por punto de equilibrio por unidades y por ingresos, por costo, cuánto debemos vender y cuántas unidades debería yo vender. ¿Sí? ¿Claros hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿en todos los ejercicios siempre nos va a dar 0 o Claro, solamente en este caso? no, por eso les digo, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio lo que busca es que ustedes tengan eh, conocimiento de cuántas unidades deben vender o cuántos son los ingresos que deben tener en una empresa para que no les dé pérdida, ¿sí? O sea, para que sea viable un negocio. A partir de 1831 unidades, pues ustedes ya van a tener utilidades. Obviamente, si usted le preguntan cuál es el punto de equilibrio de determinado producto y le relacionan los costos, debe dar 0, la utilidad debe dar 0, porque el punto de equilibrio es cuánto debo vender yo o cuánto me debe ingresar a mí para cubrir mis costos. Entonces, siempre debe dar 0, a menos que yo le diga, bueno, quiero que me calcule el punto de equilibrio y una utilidad deseada. Sí, en ese caso sí, pues usted obviamente lo calcula en base a una fórmula que también está acá, que también se las anexé aquí.
que es esta, ¿sí? Utilidad deseada. Entonces yo quiero calcular cuál es mi utilidad deseada, pues utilizo esta fórmula, pero para saber cuál es mi punto de equilibrio, utilizo estas dos y siempre obviamente me va a dar cero, porque la utilidad debe ser cero, ¿sí? O sea, cuando mis costos equiparan mis ingresos, hay punto de equilibrio. Eso es lo que se determina como punto de equilibrio, que mis ingresos sean iguales a mis costos totales, o sea, fijos y variables. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Entonces, sí, siempre la utilidad aquí va a ser cero. A menos de que ahora, en este caso, como vamos a ver, vamos a hallar ahora utilidad deseada para responder como cierto esa pregunta. Dice, bueno, yo ya sé cuántas unidades debo vender para que cubrir todos mis costos, ¿cierto? Ya las tengo claras. Pero si yo quisiera, por ejemplo, saber cuántas unidades debo vender para tener determinada utilidad, utilizamos esta fórmula. Obviamente ustedes saben, mire acá, que es lo que yo les decía. 1830 unidades debo yo vender para alcanzar mi punto de equilibrio, ¿cierto? Para que mis ingresos cubran mis gastos. O sea que si vendo 1831 unidades, ya a partir de ahí empiezo a tener utilidades o un margen de rentabilidad. Con la utilidad deseada funciona prácticamente igual. Entonces, la utilidad deseada más los costos fijos. Supongamos que queremos una utilidad deseada de 200 millones. Acá. Esta va a ser mi utilidad deseada. Sí, que nos propusimos como meta. Un ejemplo en la corporación, tener una utilidad deseada de 200 millones. Perdón. Entonces la pregunta debe ser ¿cuántas unidades debo yo vender para tener mi utilidad de 200 millones? Entonces, la fórmula me dice, bueno, utilidad deseada 200 millones más los costos fijos. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos? Ya sabemos que los costos fijos se mantienen constantes a pesar de la producción. Costos fijos. Ahora, precio de venta menos costo variable. ¿Cuál es mi precio de venta? Entonces, precio de venta, recuerden, siempre va a ser unitario, ¿sí? Precio de venta unitario. Precio de venta menos costo variable. Y recuerden que el costo variable, pues, también es unitario porque está ligado a la producción. Y como aquí vamos a calcular cantidades, menos costo variable. Reemplacemos las operaciones, entonces, utilidad deseada, utilidad deseada, ¿esto qué? Utilidad deseada más, es el computador, hombre. Utilidad deseada más los costos fijos, ¿sí? Y precio de venta menos costo variable. Apliquemos la fórmula, entonces dividamos esta cantidad sobre esta resta que acabamos de hacer y nos dice que debemos vender 7.163 unidades para alcanzar una utilidad de 200 millones. Vamos a comprobar que sí sea así, ¿sí? Para verificar que nos quedó bien. Y utilicemos este mismo esquemita, mire. Este mismo esquema. O sea, aquí donde dice utilidad nos debe dar 200 millones. Entonces, ventas totales. Nos dijo el ejercicio que debemos vender 7.163 unidades, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el precio de venta. Lo mismo hacemos con el costo variable. Entonces ya sabemos que el costo variable está ligado a la producción. Entonces, costo variable, las unidades, perdón, por el costo variable. Y miramos cuál es nuestro margen de contribución.
Costos fijos. Los traemos, sabemos que se mantienen constantes a pesar de la producción y calculamos nuestra utilidad. Entonces, nuestro margen de contribución menos los costos fijos. Y tenemos la utilidad que habíamos proyectado, la utilidad deseada. Entonces, en este caso, estos tipos de indicadores sirven para la parte gerencial o para la parte financiera. Uno obviamente, pues, regálenme otro segundito. Me están llamando de la universidad. Ya, qué pena, qué pena. Aquí entonces tenemos la utilidad, perdón, que habíamos deseado. Entonces, como yo les decía, esto sirve para la parte gerencial o para la parte financiera. Obviamente, uno sabe, por ejemplo, a partir de estos datos, cuántas unidades debo yo producir y cuántas unidades debería yo vender para alcanzar márgenes deseados y mi punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, en base a esto, ¿qué tipo de análisis puedo hacer yo? Ah, bueno, si va a tener una utilidad de 200 millones, pues yo puedo, por ejemplo, aumentar mi cupo de endeudamiento por 50 millones, no sé, dependiendo de la parte, lo que busque la parte gerencial. Pero este tipo de análisis sirven es para eso, para hacer proyecciones, para calcular indicadores, para calcular metas, eh, presupuestos, planes de trabajo, proyecciones, bueno, en fin. Para eso sirve la utilidad deseada y como tal el punto de equilibrio es siempre viabilizar la parte financiera de un producto. Claros hasta acá. Punto de equilibrio por unidad súper claro con utilidad deseada. ¿O hay alguna duda, una pregunta? Pero les bajo acá para que vean. Los escucho. Profe, por lo menos en un ejercicio, digámoslo así, completo, usted va a preguntar esas tres facetas, el punto de equilibrio, la utilidad y el otro, ¿cuál es? Utilidad deseada. La utilidad deseada y el otro es ay, se me olvidó, se me fue la... Ah, el equilibrio multipropósito, ¿cuál es? El mismo, como el mismo esquema que estamos viendo, ¿sí? No, el punto de equilibrio para El multipropósito. multiproducto, el multiproducto. Ya vemos un ejercicio de eso, pero es igual. Sí, obviamente yo en el parcial, pues obviamente les voy a preguntar temas referentes a, uno, el margen de contribución, que el margen de contribución ustedes ya saben que es las ventas menos el costo variable. Esa puede ser una pregunta, por ejemplo. Y lo otro es punto de equilibrio por unidades, por valor, que lo comprueben, ¿qué más podría ser? Y utilidades deseadas. Y, por ejemplo, si usted fuera de la parte gerencial, ¿qué tipo de análisis pudiese hacer? Eso puede ser también, puede ser, no es que lo vaya a hacer así, pero puede ser una pregunta. Pero sí, obviamente, en el caso del parcial serían todos esos componentes en la pregunta de punto de equilibrio o en el ejercicio de punto de equilibrio, pues. Bueno, si no hay más preguntas, entonces hagamos el de multiproducto. Ay, pero que me sale como si estuvieran viendo otra. Ya. Listo. Hagámoslo este un poquito más corto y más. Es exactamente igual. Obviamente la misma estructura. Fíjense que si nos paramos, por ejemplo, solo en la columna, es exactamente la misma estructura. Se da un precio de venta unitario, un costo variable unitario y unos costos fijos. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Yo debería tener para esas unidades, ¿cierto? Para esos productos. Entonces acá, hagamos de esta fórmula de una vez.
la formulita. Entonces nos dan estos datos, obviamente nos dan el precio de venta por cada producto, el costo variable por cada producto, y eso que dice porcentaje de participación es un porcentaje de participación en la utilidad, ¿sí? Este porcentaje nos lo deben dar. ¿Qué quiere decir? Eso es un porcentaje que se hace mediante un estudio en el que se puede calcular. Nosotros como contadores también lo podemos hacer, pero bueno, es un porcentaje que suelen hacer los ingenieros financieros o los ingenieros industriales en el que calculan cuánta participación tienen determinados productos en la utilidad, ¿sí? Entonces, en un universo de una utilidad de 1.000 millones, entonces, ¿cuánta participación tiene el producto A, cuánta el B, cuánta el C, cuánta el D? Que no necesariamente está ligada a al precio de venta, pero sí puede estar muy ligada al costo, ¿sí? Porque hay productos que no son tan costosos y tienen márgenes de rentabilidad mucho más altos o márgenes de contribución mucho más altos, como ya vamos a ver acá. Entonces, copiamos esta tablita, venga, bajémosla acá un momento, pongámosla acá otra vez y pongamos esto aquí abajito y calculemos el margen de contribución. Es que el margen de contribución es, como pueden ver, muy útil. Lo primero que vamos a hacer es calcular el margen de contribución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el margen de contribución? Bueno, simplemente vamos a restar al precio de venta el costo de venta, costo variable. Solamente el variable, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro margen de contribución 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Simplemente la resta entre el precio de venta y el costo variable. Ese es el margen de contribución. Ahora nos dice que tienen un porcentaje de participación en la utilidad del 40, del 10, del 41 y del 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, si ustedes se fijan en la fórmula, dice costos fijos dividido en la suma de margen de contribución ponderado, ¿sí? ¿Cuál es el margen de contribución ponderado? Ah, bueno, es el porcentaje del margen de contribución que participa en la utilidad, ¿sí? Entonces, el 40%, perdón, de 120, el 40%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi margen de contribución ponderado? Es 48, ¿sí? Simplemente le saqué el porcentaje de participación en la utilidad al margen de contribución. Quiere decir que del margen de contribución, que son 120, 48 se va para la utilidad, ¿sí? Es simplemente una relación de porcentajes. Lo mismo lo hacemos con el producto B, el C y el D, ¿sí? Si se fijan, simplemente lo que hice fue sacar el porcentaje de participación en la utilidad y calculárselo al margen de contribución. Lo hice producto por producto, ¿sí? Producto por producto. Pero la fórmula a mí me dice cerramos esto en, se entienda más. La fórmula dice punto de equilibrio es igual a costos fijos sobre la suma de márgenes de contribución ponderada. Entonces simplemente sumamos los márgenes de contribución ponderados. Entonces esta es la suma de mi margen de contribución ponderada. Profe, qué pena. Señor, pregúnteme. ¿Me podía recordar cómo sacó la margen de contribución ponderada, profe, por favor? Claro, sí, mire, el margen de contribución ponderado, quitémoslo acá. Quitemos este. Margen de contribución ponderado es, ya tengo yo el margen de contribución, ¿cierto? Ya lo calculamos, que simplemente es restar el precio de venta menos el costo variable, y a eso le sacamos el porcentaje que nos dice el ejercicio tienen de participación en la utilidad, ¿sí? Entonces simplemente le sacamos el porcentaje, entonces el 40% de 120. Simplemente es eso, calcular el porcentaje que de ese margen de contribución participa en la utilidad. Ese es el margen de contribución ponderado. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, listo. Mire, ya tenemos entonces la suma del margen de contribución ponderado. Entonces la fórmula me dice
que son los costos fijos, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos fijos? Ah, bueno, los costos fijos ya nos los da el ejercicio, son 178.800 por la suma, dividido, perdón, por la suma del margen de contribución ponderado. Entonces, 2.000 unidades son las que yo debo vender para alcanzar mi punto de equilibrio, ¿cierto? Pero, ¿cuánto debo vender de cada producto? Entonces, ya calculamos nuestro punto de equilibrio. Se me mueve el mouse. Entonces estoy acá. Y coloquemos punto de equilibrio por unidades. Entonces vamos a hacer la comprobación, pero para hacer la comprobación necesitamos distribuir estas 2.000 unidades que nos da el punto de equilibrio por cada producto. Entonces, ¿cómo lo vamos a distribuir? Producto A, B, C y D. Pongámoslo acá para que no se vea enredado. Entonces, ya sabemos que el punto de equilibrio, ¿sí? Son 2.000 unidades. Pero ¿cuántas de esas 2.000 unidades debo vender yo del producto? Pues ya tenemos un porcentaje de participación, calculémoslo en base a ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, 800 unidades de vender del producto A, 200 del producto B, ¿sí? Simplemente el punto de equilibrio lo multiplico por el porcentaje de participación en la utilidad. La suma de estos cuatro debe obviamente darme 2.000 y 9% del producto B, ¿sí? Vamos para verificar, no sé, nos queda algo mal de pronto. Listo, 2.000, bien. Entonces ya calculamos, ese ya es el punto de equilibrio, ya lo distribuí yo en los 4 productos, pero verifiquemos que realmente nos dé, aquí colocamos el total. Recuerden que los costos fijos no están discriminados por productos, sino por totales, por toda la empresa. Entonces, precio de venta del producto A son 200, ¿cierto? Por, ¿cuántas unidades debo yo vender? 800. Costo variable del producto A, es 80, ¿cierto? ¿Cuántas unidades debo vender? 800. ¿Cuál es mi margen de contribución? La diferencia, ¿sí? Del precio de venta menos el costo variable. Lo mismo hacemos para el producto B. Entonces, 200 unidades me dice que es mi punto de equilibrio, simplemente lo multiplico por el precio de venta y lo mismo hago con el costo variable. Ahí se me perdió aquí el local, estoy buscando. Producto C, 820 unidades de mi punto de equilibrio por el precio de venta y 820 unidades por el costo variable. Lo mismo con el D, copiamos y peguemos para no reformular. Queremos que esté bien. Sí, punto de equilibrio por precio de venta y lo mismo por el costo variable. Entonces, el margen de contribución será entonces, ¿cuáles son las ventas totales? Son 281.000. ¿Cuáles son los costos variables totales de los 4 productos? Son 102.200. ¿Cuál es mi margen de contribución total? 178.800. ¿Sí? Ahí ya vemos que el ejercicio está bien porque es igual a los costos fijos. Quiere decir que tenemos punto de equilibrio. Y entonces acá mis costos fijos serán costos fijos
Es que nos da el ejercicio, ¿cierto? Costos fijos. Entonces, ¿cuál es mi utilidad? Pues la utilidad, como estamos calculando punto de equilibrio, debe ser igual a 0. Esto se sube, yo no sé por qué. Igual a 0. ¿Sí? Utilidad igual a 0. Y así es como se calcula el punto de equilibrio para un multiproducto. Claro, es hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Háganlo. Si hay algo que no les cuadra, díganme. Me perdí ahí en el margen de contribución, pero lo demás quedó claro. No, el margen de contribución, mire, simplemente el margen de contribución va a ser el mismo para un producto o para todos los productos. Sí, el margen de contribución es la diferencia simplemente entre el precio y el costo variable. Sí, es simplemente, mire, ese es el margen de contribución. Es exactamente igual al ejercicio que hicimos ahorita en punto de equilibrio unitario. Sí, si usted se fija, el margen de contribución es la diferencia entre las ventas y el costo variable. Totales o unitarios, ¿sí? Da lo mismo, totales o unitarios, simplemente es la diferencia. Lo que hice yo acá fue totalizar, sino que yo les dije, obviamente si ustedes ven que el margen de contribución es igual a los costos fijos, ustedes dicen, hay punto de equilibrio, ¿sí? Porque ya saben ustedes que el margen de contribución es el precio del precio de venta, perdón, menos el costo variable. Entonces ya por hecho, la utilidad va a ser 0, ¿sí? Por eso les dije, el margen de contribución es importante, ¿por qué? Por eso, cuando se equipara a los costos fijos, tenemos punto de equilibrio, sí, hay punto de equilibrio. Si ustedes se fijan, son iguales, la resta obviamente va a dar 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que con 2000 unidades yo alcanzo mi punto de equilibrio. Esas 2000 unidades, pues yo debo vender 800 del A, 200 del B, 820 del C, bueno, así sucesivamente, para alcanzar el margen de contribución esperado. ¿Cuál es el esperado? El que sea igual a los costos fijos. Es simplemente eso, es la suma de todos los... Utilidad, aquí escribí mal. Es la suma de todos los márgenes de contribución del producto A, B, C y D. Simplemente eso fue lo único que hice, sumarlos. No sé si era Listo, profe, muchas gracias. la pregunta, pero si no, el margen de contribución es eso. O sea, es muy importante precisamente porque lo que mide es cuánta rentabilidad me genera a mí vender un producto en relación al costo que está directamente asociado a ese producto, sin tener en cuenta los costos fijos, ¿sí? Entonces, cuando ese margen de contribución es igual a mi costo fijo, tengo punto de equilibrio. Es otro tipo de interpretación, pero es igual para producto o para multiproducto. Por aquí están escribiendo en el chat. Claro, el día del parcial pues lo hacemos obviamente ustedes lo van a hacer en Excel. Para mí también es mucho más fácil ver cómo ustedes lo hacen y lo formulan en Excel. Simplemente pues ustedes van a tener un ejercicio así más completo. Así, mire, tal cual como se los planteo yo acá. Sí, donde les discrimino. Simplemente yo traje todos los datos de acá y se los consolidé acá en datos, en costos fijos y en costos variables. Ustedes esa interpretación de costo fijo y costo variable pues ya la tienen un poco más clara. Ya saben que el costo fijo no va a variar y el costo variable depende de la producción, es el que está ligado a la producción. Entonces, si de pronto ustedes asocian mal, si un costo, por ejemplo, colocan un costo fijo en uno variable, pues el ejercicio sí les va a variar, ¿sí? O sea, les va a quedar mal. Entonces, simplemente tengan en cuenta este tipo de consideraciones para que en el enunciado del parcial, pues no tengan ese tipo de confusiones, pero va a ser exactamente igual. Vamos a hacer, se me olvidó decirles. Espero que me escriban en el chat otra vez. Sí, claro, depende de la interpretación, pero si la interpretación les queda mal, pues el ejercicio les va a quedar mal. Ustedes ya saben que, por ejemplo, la depreciación es un costo fijo y la nómina es un costo fijo, ¿sí? Que no está ligado a la producción. Otra cosa es la mano de obra que está en la producción, que uno la asocia a la producción y que obviamente, pues si está ligado a la producción, pues yo les voy a describir en el enunciado, ¿sí? Obviamente la mano de obra es tanto por unidad,
¿sí? Entonces ustedes van a decir, ah, bueno, si me la está dando en unidad, pues es un costo variable, ¿sí? Eso también es una manera de interpretarlo. Si yo les doy un costo total de nómina, ustedes van a decir, ah, bueno, si es la nómina administrativa, pues es un costo fijo, porque no está ligado a la producción. Este tipo de consideraciones también hagan. Que les iba a decir era que busquen y consulten. Yo les voy a enviar un ejercicio, pero, no, aquí no se los escribe. Yo les voy a enviar un ejercicio exactamente igual para que estudien y para que lo entreguen, donde ustedes van a calcular, bueno, punto de equilibrio, pero lo que yo quiero que me hagan en ese ejercicio es graficarlo, ¿sí? Que consulten cómo se grafica un punto de equilibrio y que hagan interpretaciones en base al, no como tal ejercicio, no, porque pues la idea es que para el parcial lo hagan, sino cómo se grafica un punto de equilibrio, ¿sí? Consultar cómo se grafica el punto de equilibrio. Simplemente hacer eso con obviamente yo le coloco unos datos y algo referente a la teoría, pues para que consulten y ahonden más como en el tema. Pero el parcial va a ser así, va a ser un ejercicio, punto de equilibrio por unidad, utilidad deseada, que ustedes lo comprueben, sí, que comprueben haciendo un estado de resultados básico, obviamente, ingresos menos gastos, queda cero, que lo grafiquen, que den utilidad deseada y que hagan lo mismo para multiproducto, solamente punto de equilibrio para multiproducto. Y que en base a esos datos que ustedes calculen, ustedes hagan un análisis financiero o una interpretación. Si no se imaginan algo muy complejo, no, sino que ustedes puedan hacer deducciones, como pues, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, ustedes sabiendo cuánto deben vender, pues pueden decir, ah, bueno, si tengo 200 millones de utilidad, pues, y quiero, por ejemplo, comprarme un edificio de 100, pues me va a alcanzar, ¿sí? Suena muy básico, pero a ese tipo de cosas me refiero, que ustedes digan, ah, bueno, si la empresa está proyectando modificar su propia planta y equipo o su maquinaria, pues lo puede hacer si obtiene una utilidad deseada de 200 millones, porque con 100 puedes cubrir esa inversión que desea realizar, ¿sí? Por ejemplo, eso puede ser un análisis que se le puede hacer a la utilidad deseada. ¿Claros? ¿Claros o no claros? Profe, sí agradecerle que nos envíe el ¿qué? Se los voy a Lo enviar de que una vimos vez. ahorita. Se los voy a Sí, enviar. para irlo como repasar. Sí, espere, se los envío de una vez para que no se nos pase. Espere, se los envío de una vez. Espere, lo guardo. Está guardado como... Vamos, cualquier cosa pues me escriben. La idea es que... yo les voy a hacer un video por favor envíenme la consulta de unidades dañadas. Yo les voy a hacer un video de unidades dañadas para que ustedes lo vean. Es exactamente igual como vimos PEPs y WEPs. Es exactamente los mismos 4 pasos, conteo de unidades, pues margen de producción equivalente, perdón, y los costos contabilizados y por contabilizar. Simplemente que se le agrega un ítem de unidades dañadas donde se discriminan los costos de los productos que se van dañando. Yo les hago la clase, se las grabo y se las paso, pero necesitaba que vieran esto para que este sea el tema del parcial, que me parece que es mucho más, ahí, mucho más fácil para... ahí está cargando, esperen un segundito, ya les... No sé si es que tenga que guardarlo y cerrarlo o... Listo, que ya les está cargando, ya les va a llegar el archivo en Excel. No sé si alguien más tiene alguna duda, una pregunta. Bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces el parcial, 12 a la hora de la clase normal. Listo, profe, gracias. Entonces, parcial 12 a la hora de la clase, lo que vimos hoy. Sí, sí, el tema va a ser el que vimos hoy, para que no acumular temas. Lo de el taller que nos dejó, entonces, ¿ya lo enviamos algunos y cómo sabemos la nota del 60, cómo nos fue? Yo se las trato de entregárselas el próximo fin de semana, el otro, antes de la clase. Yo trato de enviárselas el próximo clase, perdón, el próximo sábado, antes de la próxima clase, para que las tengan claras antes de la próxima clase. Obviamente, mire, va a ser un ejercicio, ¿no? El tema del parcial. Pero yo les puedo hacer 2 o 3 preguntas referentes a los otros temas. No va a ser nada teórico, pero sí va a ser algo más como
referente a conceptos para que ustedes me digan, por ejemplo, cómo interpretaron o cómo interpretamos, por ejemplo, cuando hacíamos costos por procesos mediante PEPs y webs. Sí, puede ser una pregunta en general o bueno, no sé, yo miro como, pero el ejercicio como tal, el grueso del parcial va a ser punto de equilibrio. Recuerden mirar bien los costos fijos y variables para que no se confundan y no les quede todo el ejercicio mal. Si ustedes seleccionan o no saben discriminar bien un costo, les va a quedar desde el principio todo mal. ¿Sí? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Bueno, muchachos, entonces nos estamos viendo. Cualquier cosa me escriben, ahí ya les envié el link, perdón, el archivo en Excel. Y ya saben, porfa envíenme la consulta de unidades dañadas que había para hoy al correo diego.canas@unipamplona.edu.co. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos hablamos. Listo, profe, gracias. Listo, no, gracias a ustedes. Dale, nos hablamos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Yo ahorita Chao, profe. yo les genero el link apenas lo cargue, sea en la tarde o mañana, porque mientras lo descargo y lo monto, se los paso para que lo puedan ver otra vez en YouTube. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe. chao muchachos. Feliz resto de día.